El Ilustre Colegio de Abogados de Caracas presenta Conversando con el Gremio. Saludos cordiales, sean todos bienvenidos a su podcast Conversando con el Gremio, un espacio dedicado al análisis y al estudio del derecho en Venezuela. En la conducción de este espacio se encuentra la colega Paulina Rodermán, quien les habla Luis Mejías, y nuestro invitado del día de hoy, el doctor, profesor universitario Ángel Serpa. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias al Ilustre Colegio de Abogados por esta cordial invitación. Cualquier actividad académica, cualquier actividad gremial que despliegue la iniciativa de este Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, yo estoy dispuesto a compartirlo con ustedes en la medida de mis posibilidades. Bueno, para empezar este episodio, profesor, y es como la pregunta del millón, ¿no? En medio del contexto actual que vive Venezuela y en general el país desde hace varios años, ¿debemos ser un apasionado para el derecho penal para que sea solo la única justificación para ejercerlo? ¿O qué debe tener esa persona que decide ejercer derecho penal para hacerlo en Venezuela? Tú sabes que hay un autor importantísimo dentro del ámbito de los grandes doctrinarios del derecho penal, que nos dice que el derecho penal es una especie de periscopio de una sociedad. Es decir, de acuerdo a cómo sea ese derecho penal en esa sociedad, así lo será esencialmente esa sociedad. Yo creo que si hay esa relación tan indisoluble entre derecho penal, el derecho a sancionar como consecuencia del establecimiento de la responsabilidad penal bajo unas pautas garantistas y frente a la comisión de un delito, y en la cual se están protegiendo bienes, se están protegiendo garantías, se están protegiendo aspectos que son tan caros a la propia sociedad. Ese derecho penal debe estar coligado perfectamente con un bienestar social. Ahora, obviamente que en los últimos años, en el caso venezolano, ha existido tanto por reformas del Código Orgánico Procesal Penal, reformas legales y por propias decisiones, y por querer también judicializar lo político en el ámbito de lo penal, ha habido como una especie de menoscabo, una especie de desánimo en el ámbito del ejercicio del derecho penal. Tú sabes que cuando la gente empieza a estudiar derecho, generalmente es por un gusto por el derecho penal, porque lo ha visto en películas, porque lo ha visto en series, y por ahí empieza el derecho penal. Y hay un chiste malo entre los abogados penalistas que dicen, comienza uno estudiando derecho por la iniciativa del derecho penal, y termina uno odiando el derecho penal, ¿verdad? Por las cantidades de características, de particularidades, etcétera, que conlleva el derecho penal. Yo creo que, como todo derecho, el ejercicio de una actividad científica y una actividad práctica como es el derecho penal, si se hace bien, si se hace en acomodo a las pautas legales, en acomodo al cumplimiento de garantías, y dejando de lado toda veleidad en donde lo político sea un mecanismo que sirva para de alguna forma despotricar, de alguna forma aniquilar el propio derecho como una relación de justicia ante la sociedad. Yo creo que debemos mantener la entereza y el interés en seguir estudiando derecho penal, y actividades como la del Colegio de Abogados y sus talleres de derecho que se hacen semanalmente son actividades importantísimas. Hoy yo acabo de culminar una sobre fase preparatoria del proceso penal venezolano, hoy 20 de septiembre, que me llenó mucho de orgullo por la presencia de los colegas y por el interés que yo veo manifestado en ver los aspectos vinculados al derecho penal. Por cierto, que vamos a repetir una invitación para el próximo 27 de septiembre de 2024, aquí en las instalaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, en la fase intermedia del proceso penal venezolano, y otro taller que sería el viernes siguiente, que sería el 4 de octubre, sobre la fase de juicio, el juicio oral y público en el proceso penal venezolano. Los invito. Excelente, doctor. Con su vasta experiencia en la parte académica, docente, también resaltar que el doctor Ángel Serpa fue juez de corte, fue funcionario público. ¿Qué tanto ha cambiado el derecho penal? Recién en el taller de la fase preparatoria nos contaba las diferentes reformas que ha tenido la materia penal
reformas que no han sido de igual manera en la materia civil. ¿Qué tanto ha cambiado el derecho penal con su experiencia? Cuando yo fui juez de la Corte de Apelaciones, fui titular de la Corte de Apelaciones, había un derecho novedoso, porque estaba el recién instaurado Código Orgánico Procesal Penal, que en plena vigencia se dio a mediados de 1999 y había un interés por parte de funcionarios, jueces. Yo venía a todos estos cursos del Colegio de Abogados, aún yo siendo juez de la Corte de Apelaciones, venía a enterarme de las nuevas variables del derecho procesal penal. Ahora yo noto que con tantas reformas del Código Orgánico Procesal Penal, los funcionarios que forman parte del sistema de justicia no se acercan tanto a estas reuniones, a estos cursos, a estos talleres que se dictan en universidades, en salas de conferencias y hasta en el propio Colegio de Abogados. Uno ve que generalmente los interesados son abogados en el ejercicio y estudiantes, y pareciera que los funcionarios del Poder Judicial se dan como sabidos, ¿verdad? Todo lo que está vinculado a la existencia de 8 o 9 reformas del Código Orgánico Procesal Penal conduce a que inevitablemente hay que perfeccionarse, hay que estudiar de manera constante, que no hay que quedarse en ese, digamos, esa atmósfera abigarrada, cerrada, de que lo que se dice en los tribunales es esencialmente la verdad, sino que hay que escuchar las versiones de la doctrina, de los criterios diferenciadores en el ámbito del derecho penal. Yo lo que te diría como diferencia es que había mucho más interés en aquel entonces de conocer las variables del sistema procesal penal de lo que ahora se visualiza por parte de los funcionarios del sistema de justicia. Profesor, justo como que conversando sobre este tema de cómo se ha visto en el tiempo un cambio sustancial en lo que es el derecho, a nivel de universidad, o sea, ¿cómo usted ve una potencial reforma o si actualmente se está implementando el derecho penal de la manera correcta o considera, según su opinión, que deben existir otros puntos de estudios que no se estén abordando en este momento? ¿Qué nos puede decir desde ese punto de vista académico con respecto al pensum actual que se maneja en las universidades? Bueno, hay muchos pensum en relación a diferentes universidades. Creo que en algunas universidades se ha reducido el periodo académico un tanto para igualarlo al ámbito europeo, al ámbito norteamericano. Yo no creo que eso sea esencialmente necesario. Yo creo que hay materias que son fundamentales, que han de ser abordadas. Por ejemplo, el derecho procesal penal debe verse necesariamente en 2 años. Es suficientemente extenso para no dejarse de ver. El tema de las pruebas, la materia de pruebas es una materia esencial en el ámbito del proceso. Hay 2 P que son importantísimas. La P de prueba y la P del proceso. La única prueba que importa son las que se verifican en el proceso. Y el proceso sirve para hacer un escenario de las pruebas. Es decir, la posibilidad del entendimiento de una verdad material en un proceso es a través de la prueba. No puede de alguna forma desmejorarse el tema de la prueba. El tema de la filosofía del derecho es importantísima en el ámbito de asumir el estamento correcto de cómo el derecho representa un quehacer social. Entonces, no necesariamente la reducción de pensum, la reducción de etapas de estudio, yo creo que mejora la carrera, una carrera que cada día requerimos más buenos abogados, conocedores de justicia en una sociedad que se desestructura realmente por problemas institucionales. La salida está en el derecho, ¿okay? No más bien el desconocimiento del derecho o la rebaja del derecho, que es lo que se puede ver de alguna forma con algunas reducciones de pensum en algunas universidades. Doctor, ¿cuál es la importancia que tiene para los abogados en el ejercicio, para los estudiantes de derecho, de realizar estos talleres sobre las fases del proceso penal? ¿Sabes? Vamos a establecer la importancia que tendría para los que quieran ejercer la materia penal, que puedan asistir a estos talleres que estamos dictando acá en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Lo primero es una importancia práctica. Yo por lo menos en lo personal trato de abordarlo desde un punto de vista de ejemplos prácticos, en la cual no se queda exclusivamente con el simple conocimiento de una norma, el abordaje de una norma, sino cómo ha sido la interpretación, cómo ha sido la constante jurisprudencia, los constantes cambios con respecto a la aplicación, y hacernos preguntas que pueden estar vinculadas al propio ejercicio de la profesión. Es decir, el ejercicio, ¿cómo se crean
precisamente los colegios de abogados allá a finales del siglo XVIII. Se crean precisamente como colegios de interés práctico. Es decir, la creación de un colegio de abogados allá a finales del siglo XVIII, el ilustre Colegio de Abogados de Caracas, se daba como la necesidad de que una vez que se obtuviera el conocimiento por las universidades, se diese ese constante estudio. El que es buen abogado, el que pretende vivir de la profesión, no puede dejar un día sin estudiar, sin estar abordando los aspectos vinculados. Y aquí, venir a esta universidad a compartir no solamente los criterios con un instructor el que da una clase, sino compartir con el compañero que está dentro de la propia sala, poder hablar de mis ejemplos, de los ejemplos prácticos de alguna forma, es una enseñanza que contribuye a un buen ejercicio de la profesión. Yo creo que es como el ejercicio de la profesión es como cruzar un desierto en la cual tú tienes un bastimento, ¿verdad? Que tú no sabes cuándo ese conocimiento que obtuviste en ese momento que te compartió otro te puede ayudar a soportar los rigores del ejercicio de una profesión que pudiera ser el transcurrir por ese desierto sin falta de bastimento, de agua. Bueno, asimismo, el conocimiento que aquí se está pretendiendo dar es un conocimiento de contenido práctico. Doctor, quería preguntarle acerca de su canal de YouTube. Más de 600 videos a raíz de la pandemia y que hoy en día me atrevo a decir que es un canal de referencia para los abogados en la materia penal, porque yo incluso en algunas oportunidades en donde he tenido casos, oye, quiero investigar sobre algún tipo de delito, algún tipo de materia específica en lo inherente al penal, vamos a ver qué dice el doctor Ángel Serpa y me encuentro un video. ¿Qué lo motivó a realizar este tipo de contenido en la plataforma de YouTube? Bueno, esto fue muy anecdótico. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, me llamó una alumna y me dijo, profesor, ¿y usted no pretende, vamos a quedarnos sin nada, no vamos por una vía virtual? Entonces yo le decía, bueno, pero es que yo no sé cómo es eso, cómo se hace eso. Yo no sé, yo le voy a recomendar a un compañero de nosotros que sabe de eso, de computadora, todavía lo estoy esperando. Entonces, yo mismo me puse por mis propios medios. Uno puede ver los videos míos al comienzo, ya en el año 2020, que a lo mejor tenían un grado de dificultad con respecto a los posteriores, pero ya más de 600 videos sobre el ámbito de lo procesal, de lo penal. Y también el hecho de que yo no solamente lo abordo desde el punto de vista del pregrado, sino que también allá hay videos en el ámbito del posgrado. Entonces, me sirve de ayuda, de refrescamiento, y también me sirve también para difundir mis conocimientos. Yo los invito a que acudan a ese canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, donde van a encontrarse mi postura, mi criterio. No estoy diciendo que sea la última verdad, o por lo menos ustedes pueden comparar criterios allí abordando sobre aspectos vinculados al derecho penal, al derecho penal constitucional y al derecho procesal penal. Y verdad, suscríbanse al canal, denle like y estoy a la orden. Todo un youtuber. De hecho, justamente antes de grabar este episodio lo conversábamos. Yo he utilizado también este canal del profesor Ángel para hacerle referencia a mis pasantes en el escritorio, para tener la oportunidad incluso yo también de revisar, a pesar de que yo no ejerzo derecho penal, es una fuente de la que uno dice, vamos a ver qué dijo, cuál es su opinión, y yo creo que es bastante interesante y además muy satisfactorio tener la oportunidad de entrevistarlo el día de hoy. En función de eso, y bueno, y aprovechando que estamos hablando de todo esto, de las reformas y de su criterio, ¿qué le pareció a usted la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal? Y en términos generales, que nos pudiera abordar unos aspectos clave. Yo creo que este asunto, bueno, sí, se habló de la reforma, pero a mí no me pareció que hubo demasiado revuelo en explicar qué fue lo que pasó allí. Entonces, ¿sí nos puede contar un poco? A mí me parece que es una reforma importante. No la critico, es decir, me parece que hay aspectos importantes, cruciales, que se establecieron en dicha reforma del Código Orgánico. El concepto de acto de imputación formal, el hecho de que por lo menos se limitó el efecto suspensivo de la libertad en lo que atañe a sentencias absolutorias. Se hizo aproximaciones allí con respecto al tema de la función de la víctima, solicitando pronunciamiento por parte del Ministerio Público. El hecho de la duración de la fase preparatoria, a mí me parece que son
importantes aciertos de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Lo que pasa es que después de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal existen muchos criterios por parte del Tribunal Supremo de Justicia que a veces se contradicen entre decisiones de la Sala de Casación Penal con decisiones de la Sala Constitucional, que de alguna forma uno se pregunta, bueno, pero algunos magistrados se habrán leído de verdad con particularidad estas últimas reformas del Código Orgánico Procesal Penal. Por cierto, yo no soy de los que cree que a lo mejor puede haber una reforma inminente también, de nuevo, una reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Hay mucha gente que critica la fase intermedia del proceso penal, cuando es una fase importantísima, como queriendo decir que no importa que exista fase intermedia, que debería llevarse de la fase preparatoria a juicio. No. La fase intermedia es la verificación de la idoneidad de actuaciones que se realizaron en fase preparatoria. Por cierto, los invito para que de nuevo, una vez más, acudan al curso de fase intermedia del proceso penal el próximo viernes 27 de septiembre de 2024. Doctor, ya para ir finalizando, un mensaje que usted le pueda dar a los abogados que tienen ya tiempo desempeñándose en la materia penal, a los abogados que están recién graduados y que quieran inclinarse en la materia penal, y a los estudiantes de derecho que, bueno, están todavía definiendo qué camino elegir, por qué inclinarse por el derecho penal. El derecho es un antes, es un ahora, pero sobre todo un después. Es decir, el derecho que aprendimos es un derecho que lo estamos ejerciendo, pero que de alguna forma tenemos una expectativa de cambio, de mejoramiento hacia un futuro. El futuro institucional del país solamente se asume a partir de una pauta jurídica. ¿Por qué el estudio del derecho penal? En primer lugar, es un ámbito muy gratificante desde un punto de vista profesional. A mí me ha ido bien desde un punto de vista del derecho penal. Es un punto de vista muy gratificante que, a pesar de los desaciertos, a pesar de las vicisitudes, si se ejerce con realmente conocimiento y con realmente con un criterio vinculado a una posición crítica en lo que establecen las normas y la jurisprudencia, es un derecho que te da muchas satisfacciones. El derecho penal, los penalistas decimos, algunos dicen que porque damos pena, pues los penalistas se dicen la única ciencia realmente es la ciencia del derecho penal, porque es la que permite la interpretación de conceptos tan amplios. Yo no soy tan pretencioso de decir que no hay una ciencia en el ámbito del derecho mercantil o del derecho laboral o del derecho civil. El derecho civil por excelencia es el derecho esencial, pero el derecho penal te abre conjeturas, te abre posibilidades. Además que es el punto de vista mucho más atractivo a nivel de serie, de película, en la cual uno se siente como vinculado al ámbito del derecho penal. Las series sobre derecho civil, algunas son fastidiosísimas, pero están allí. Imagínate una serie sobre actos administrativos, efectos particulares, actos administrativos, efectos generales. No sé hasta qué punto le iría bien. Pero bueno, no es solamente vinculado a lo cinematográfico, vinculado también a la literatura. Es decir, cuando hablamos de Crimen y Castigo, Fyodor Dostoyevsky, entonces toda la definición, Kafka, el proceso, frente a la propia existencia del proceso penal. Muchísimas gracias, profesor, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, obviamente felices de que siga contribuyendo también a la academia a partir de estos cursos que se realizan continuamente en el colegio. Yo creo que algo que tenemos que también como que hacer ese ejercicio de valoración es que, bueno, somos agremiados de este ilustre colegio de abogados, y el llamado es también a que se integren a las actividades académicas, a que se integren a las diferentes comisiones que forman parte del colegio, porque hay espacio. En capítulos anteriores lo hablamos y decíamos las maneras de cómo nos podemos integrar al colegio, y esta es una de esas formas de poder entender qué está pasando y porque está ocurriendo, pero a veces vemos que no todo el mundo puede que esté interesado en participar, pero también se pierde esa oportunidad de crecer en el derecho. Y algo que es muy importante es que tenemos que saber que si quieres ejercer el derecho no solamente es dinámico, sino que para crecer en él tienes que continuamente estar aprendiendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, recuerden entonces suscribirse al canal de YouTube del doctor Ángel Serpa. Y al de nosotros y aquí. Suscribirse también al nuestro, Gremio Abogados de Caracas. Darle like a este video y bueno, nos veremos en un próximo episodio de su podcast, Conversando con el Gremio. El Ilustre Colegio de Abogados de Caracas presenta Conversando con el Gremio.